El lobo de Wall Street de Jordan Belfort. Esta es la historia de Jordan Belfort, llamado el lobo de Wall Street por sus multimillonarios negocios en el mercado de inversión estadounidense y por su extravagante vida, marcada por los excesos propios de una estrella del rock, sexo, drogas y, en su caso, varios cientos de millones de dólares ganados de modo fraudulento con la compra y venta de acciones a través de Stratton Oakmont, una firma de su propiedad que marcó un antes y un después en la historia de Wall Street. Si durante el día su ejército de traders le permitía ganar miles de dólares, durante la noche los gastaba con el mismo frenesí en restaurantes de moda, drogas de todo tipo, prostitutas de lujo y viajes alrededor del mundo, y con frecuentes paradas en los bancos suizos. En esta asombrosa e hilarante autobiografía, Belfort narra la vorágine de codicia, poder y excesos que lo llevó a convertirse en una leyenda de Wall Street, desde la tormentosa relación con su mujer, con quien compartía una mansión que incluía 2 niños y 22 personas a su servicio, hasta el desenfrenado hedonismo de su vida laboral, donde el consumo de drogas y el sexo entre compañeros de trabajo durante el horario de oficina no solo estaban permitidos sino que formaban parte de la cultura corporativa. Esta es la increíble historia de un hombre común que comenzó vendiendo helados a los 16 años, y terminó por ganando cientos de millones de dólares hasta que, tras años evitándolo, todo el peso de la justicia cayó sobre sus espaldas. Prólogo. Un niño perdido 1 de mayo de 1987 en esta empresa eres la última basura, me dijo mi jefe, mientras recorríamos juntos la sala de negocios de L.F. Rothschild por primera vez. ¿Tienes algún problema con eso, Jordan? No, respondí. Ninguno. Bien, dijo con sequedad y sin detener la marcha. Caminábamos por un laberinto de escritorios de caoba marrón y negros cables telefónicos, en el piso 23 de una torre de vidrio y aluminio de 41 pisos que se alzaba sobre la legendaria Quinta Avenida de Manhattan. La sala de negociaciones era un vasto espacio, de unos 15 metros por 35. Era un ámbito opresivo, atestado de escritorios, teléfonos, monitores de ordenador y yuppies engreídos, unos 70 en total. Se habían quitado las chaquetas de sus trajes y, a esa hora de la mañana, eran las 9:20, estaban reclinados en sus asientos leyendo sus ejemplares del The Wall Street Journal y felicitándose por ser jóvenes amos del universo. Ser un amo del universo me parecía una noble aspiración. Mientras pasaba frente a los amos, enfundado en mi traje azul barato y mis toscos zapatones, descubrí que anhelaba ser uno de ellos. Pero mi nuevo jefe no tardó en recordarme que no lo era. Tu trabajo, miró la insignia plástica de mi solapa barata, Jordan Belfort, es ser un conector, lo que significa que tendrás que llamar a 500 números de teléfono al día, tratando de sortear a las secretarias que te atiendan. No debes vender nada, recomendar nada ni crear nada. Lo único que tienes que lograr es que los dueños de las empresas a las que llamas te atiendan. Se detuvo durante un breve instante antes de escupir más veneno. Y cuando alguno atienda el teléfono, todo lo que tienes que decir es, hola, señor fulano de tal, le paso con Scott. Me pasas el teléfono y sigues llamando. ¿Crees que puedes hacerlo, o es demasiado complicado para ti? No. Puedo manejarlo, dije en tono confiado, mientras una oleada de pánico del tamaño de un tsunami asesino me inundaba. El programa de entrenamiento de L.F. Rothschild duraba 6 meses. Serían meses duros, demoledores, y durante ese tiempo yo estaría a merced de imbéciles como Scott, el estúpido que parecía haber brotado de las ígneas profundidades de un infierno yuppie. Atisbándolo por el rabillo del ojo, llegué a la conclusión de que Scott parecía un pez dorado. Era calvo y pálido, y el poco cabello que le quedaba era de un anaranjado color barro. Tenía poco más de 30 años, era más bien alto, con un cráneo estrecho y labios rosados y abultados. Llevaba una pajarita, lo que le daba un aspecto ridículo. Sus ojos pardos y saltones miraban desde atrás de unas gafas metálicas, que realzaban su aspecto de pez. Bien, dijo el estúpido pez dorado. Estas son las reglas, no hay recreos, llamadas personales, ausencias por enfermedad, no se llega tarde, no se holgazanea. Tienes 30 minutos para almorzar, se detuvo para dar efecto a sus palabras, y lo mejor será que regreses a tiempo, porque hay una cola de 50 personas dispuestas a aceptar tu puesto de trabajo si te equivocas. Caminaba sin dejar de hablar. Yo iba un paso detrás de él, hipnotizado por los puntos luminosos color naranja que se deslizaban sobre los grises monitores de las computadoras, trazando miles de cotizaciones de acciones. En el frontal de la sala, una pared de vidrio daba al centro de Manhattan. Podía ver el Empire State Building frente a nosotros. Era más alto que todos los demás, y parecía alzarse hasta el firmamento para rascar el cielo. Era todo un espectáculo, digno de un joven amo del universo. Y, en ese momento, llegar a serlo parecía un objetivo cada vez más lejano. A decir verdad, farfulló Scott, no me parece que tengas condiciones para este trabajo. Pareces un niño, y Wall Street no es un lugar para niños. Es un lugar para asesinos. Para mercenarios. En cierto sentido, puede decirse que eres afortunado, porque yo no me ocupo de contratar a la gente. Soltó una risita irónica. Me mordí el labio y no dije nada. Era 1987, y parecía que los yuppies imbéciles como Scott gobernaban el mundo.
Wall Street estaba en plena fase ascendente, y escupía nuevos millonarios a docenas. El dinero era barato, y un tipo llamado Michael Milken había inventado algo llamado bonos basura que cambió la manera de hacer negocios de las empresas estadounidenses. Fue una época de codicia desenfrenada y de alocados excesos. La era del yuppie. Cuando nos aproximábamos a su escritorio, mi némesis yuppie se volvió a mí y dijo: te lo vuelvo a decir, Jordan, eres el último entre los últimos. No eres más que un conector, cada palabra rezumaba desdén. Y hasta que no hayas pasado la primera eliminatoria, conectar será todo tu universo. Y por eso eres la última de las basuras. ¿Algún problema? Para nada, respondí. Es el trabajo perfecto para mí porque, en efecto, soy la última de las basuras. A diferencia de Scott, no tengo aspecto de pez dorado, lo que me permitió devolverle la mirada con confianza cuando escrutó mi rostro en busca de indicios de ironía. Pero sí soy más bien bajo y, a los 24 años, aún tenía las blandas facciones propias de un adolescente. Era un rostro que hacía que aún me pidieran la identificación al entrar en un bar. Tenía una buena cabellera castaña, una piel lisa y olivácea y dos grandes ojos azules. No estaba del todo mal. Pero cuando le dije a Scott que yo era la última de las basuras, no mentía. El hecho es que así me sentía. El problema era que la primera empresa que había fundado se había ido a pique, y yo con ella. Había sido una incursión mal concebida en la industria de la carne y el pescado y, cuando terminó, me encontré en deuda por el fletado de 26 camiones, todos personalmente garantizados por mí, y todos impagados. De modo que me perseguían los bancos, y también una belicosa agente de American Express, por como sonaba, debía de ser barbuda y pesar unos 150 kilos, que amenazaba con patearme el culo personalmente si no pagaba cuanto antes. Había evaluado la posibilidad de cambiar mi número de teléfono, pero le debía tanto dinero a la compañía que prestaba el servicio que ni siquiera podía hacer eso. Llegamos al escritorio de Scott, quien me indicó el asiento contiguo al suyo con nuevas y amables palabras de estímulo. Mira el lado bueno, bromeó. Si por algún milagro no te despiden por vago, estúpido, insolente o por llegar tarde, tal vez algún día llegues a convertirte en corredor de bolsa. Sonrió ante su propio humor. Y, solo para que lo sepas, el año pasado gané más de $300.000, y el otro tipo para el que trabajarás ganó más de 1 millón. ¿Más de 1 millón? Apenas si podía imaginar lo insoportable que debía de ser el otro tipo. Sintiendo que el corazón me daba un vuelco, pregunté: ¿quién es el otro? ¿Por qué? Contestó mi atormentador. ¿A ti qué te importa? Por Dios, pensé, hablas solo cuando te hablen, idiota. Era como estar en la infantería de marina. De hecho, tenía toda la impresión de que la película preferida de este imbécil era Oficial y Caballero, y que estaba representando su fantasía de ser Lou Gossett, jugando a ser un sargento instructor a cargo de un infante de marina de pocas luces, que era yo. Pero no compartí ese pensamiento, sino que solo dije: oh, nada. Era solo, curiosidad. Se llama Mark Hanna y no tardarás en conocerlo. Me entregó una pila de tarjetas de archivador de 7 por 12 centímetros. Cada una de ellas tenía el nombre y el número de teléfono de un adinerado propietario de empresa. Sonríe y llama, dijo, y no alces tu puta cabeza hasta que no sean las 12. Se sentó, cogió un ejemplar del The Wall Street Journal, apoyó sus pies calzados con elegantes zapatos negros de cocodrilo sobre su escritorio y se puso a leer. Estaba por descolgar el teléfono cuando una mano enorme se apoyó sobre mi hombro. Alcé la vista y me di cuenta al momento de que se trataba de Mark Hanna. Como un verdadero amo del universo, hedía a éxito. Era un tipo robusto, de casi 1,90 m de altura y unos 100 kilos de peso, casi todos de músculo. Tenía el cabello negro como el azabache, ojos oscuros e intensos, facciones toscas y carnosas y una considerable cantidad de cicatrices de acné. Era bien parecido, de un modo urbano, con algo del aire enrollado propio del Greenwich Village. Irradiaba carisma. ¿Jordan? Dijo en tono notablemente amable. Sí, ese soy yo, repuse con voz sepulcral. Última basura de primera, a tus órdenes. Lanzó una cálida risa que hizo que las hombreras acolchadas de su traje rayado de $2.000 subieran y bajaran. Luego, hablando a un volumen innecesariamente alto, dijo: bien, veo que ya conociste al tonto del pueblo. Señaló a Scott con la cabeza. Asentí con un levísimo movimiento de cabeza. Me guiñó un ojo. No te preocupes. El corredor jefe soy yo. Este es un segundón que no vale nada. De modo que no le hagas caso a nada que haya dicho ni a nada que vaya a decir nunca. Traté, en vano, de no mirar a Scott, quien murmuró: púdrete, Hanna. Mark no se mostró ofendido, sino que, dando la vuelta a mi escritorio e interponiendo su mole entre Scott y yo, dijo: no le hagas caso. Me dicen que eres un vendedor de primera. De aquí a un año ese retrasado te estará besando el culo. Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo e incomodidad. ¿Quién te dijo que soy buen vendedor? Steven Schwartz, el tipo que te contrató. Me dijo que te defendiste muy bien en la entrevista de selección. Mark rió al recordarlo. Quedó impresionado. Dijo que te prestemos atención.
Sí, yo estaba preocupado por la posibilidad de que no me contrataran, así que pensé que lo mejor sería hacer algo drástico, ya sabes, impresionarlo. Me encogí de hombros. Pero me dijo que bajara un poco el tono. Mark sonrió. Bueno, no lo bajes demasiado. La presión es imprescindible en esta actividad. La gente no compra acciones. Hay que vendérselas. No lo olvides nunca. Hizo una pausa para dar peso a sus palabras. Don infeliz, aquí presente, te dijo algo que es cierto, ser conector es lo peor. Yo lo hice durante 7 meses y quería matarme cada día. De modo que te contaré un pequeño secreto, bajó la voz con aire conspirativo, solo debes fingir que conectas. Holgazanea cuanto puedas. Sonrió y me guiñó el ojo antes de volver a adoptar un tono normal. No me interpretes mal, quiero que me pases tantas llamadas como te sea posible, porque eso es lo que me permite ganar dinero. Pero no quiero que esto te lleve a cortarte las venas, porque detesto la sangre. Volvió a guiñarme el ojo. Así que tómate muchos recreos. Ve al lavabo y hazte una paja si lo necesitas. Yo lo hacía, y siempre me dio buenos resultados. Supongo que te gusta hacerte pajas, ¿no? Quedé ligeramente azorado ante la pregunta, pero, según aprendí más adelante, una oficina de negocios de Wall Street no es lugar para finezas. Palabras como mierda, joder, imbécil y polla eran tan comunes como sí, no, quizás y por favor. Dije, sí, me encanta hacerme pajas. Quiero decir, a todo el mundo le gusta, ¿no es así? Asintió con la cabeza con expresión de alivio. Bien, así me gusta. Pajearse es fundamental. Y también recomiendo vivamente el consumo de drogas, cocaína en particular, porque te hará llamar más deprisa, y eso es bueno para mí. Se detuvo, como si tratara de recordar más sabios consejos, pero al parecer no se le ocurrió ninguno. Bueno, eso es más o menos todo, dijo. Por ahora, es todo el conocimiento que te puedo impartir. Todo irá bien, novato. Algún día recordarás esto y te reirás, te puedo prometer que es así. Volvió a sonreír antes de sentarse frente a su propio teléfono. Al cabo de un momento sonó el timbre que indicaba que el mercado acababa de abrir. Miré mi reloj de pulsera Timex, comprado en JC Penney por $14 la semana anterior. 9:30 en punto. Era el 4 de mayo de 1987. Mi primer día en Wall Street. La voz de Steven Schwartz, director de ventas de LF Rothschild, sonó en los altavoces. Muy bien, caballeros. El mercado de futuros parece fuerte esta mañana, se están haciendo compras serias desde Tokio. Steven solo tenía 38 años, pero había ganado más de 2 millones durante el año pasado. Otro amo del universo. Estamos hablando de una ganancia de 10 puntos en la apertura, añadió, así que, a los teléfonos y a toda marcha. Y así se desató el pandemonio en el recinto. Los pies abandonaron los escritorios, los The Wall Street Journal fueron a las papeleras, las camisas se arremangaron hasta el codo, y los corredores cogieron sus teléfonos y comenzaron a llamar. Yo agarré el mío e hice lo mismo. Al cabo de pocos minutos, todos daban furiosas zancadas y vociferaban en sus teléfonos haciendo gestos frenéticos, produciendo una ensordecedora algarabía. Era la primera vez que oía el rugido de una sala de negociaciones de Wall Street, y me recordó al de una multitud. Es algo que nunca olvidaré, que cambió mi vida para siempre. Era el sonido de hombres jóvenes embargados por la codicia y la ambición, lanzándose con toda su alma sobre los propietarios de empresas de todo el país. A ese precio, Miniscribe es un jodido regalo, chillaba en su teléfono un yuppie de rostro redondo. Tenía 28 años de edad, una adicción galopante a la cocaína e ingresos brutos de $600.000 al año. ¿Quién lo pone en duda, tu corredor de acciones de Virginia Occidental? Tal vez sea bueno para escoger acciones de minería del carbón, pero estamos en la década de 1980. Ahora el negocio es la alta tecnología. Tengo 50.000 de A50 para julio, gritaba un corredor, a 2 escritorios de distancia. Se quedaron sin dinero, aullaba uno. No me estoy haciendo rico con esto, le juraba otro a un cliente. ¿Estás de broma? Refunfuñaba Scott a su auricular. Después de repartir mi comisión con la empresa y con Hacienda, apenas si me queda para darle de comer a mi perro. Cada tanto, algún corredor colgaba el teléfono con aire de triunfo, llenaba una orden de compra y se dirigía al sistema de tubos neumáticos adosado a las columnas del recinto. Metía el papel en un cilindro de vidrio, y contemplaba cómo salía propulsado hacia el techo. Desde allí, la orden llegaba al buró de ventas, en el otro extremo del edificio, donde sería transmitida para su ejecución a la Bolsa de Valores de Nueva York. El techo se había rebajado para colocar los tubos, y yo sentía que me oprimía la cabeza. A las 10, Mark Hanna ya había ido 3 veces a la columna, y estaba a punto de hacerlo una cuarta. La forma en que se manejaba por teléfono era asombrosa. Era como si les ofreciera disculpas a sus clientes mientras les arrancaba los ojos. Señor, permítame decirle algo, hablaba con el presidente de unas de las 500 mayores compañías, según la revista Fortune. Me enorgullezco de entender cómo se llega al fondo de estos asuntos. Y mi objetivo no solo es acompañarlo a entrar en ellos, sino también a salir.
Su tono era tan suave y amable que lindaba con lo hipnótico. Quiero que, a largo plazo, usted salga beneficiado, usted y su empresa. Y también su familia. 2 minutos más tarde, Mark despachaba por el sistema de tubos un pedido de $250,000 por unas acciones llamadas Microsoft. Era la primera vez que yo oía tal nombre, pero parecía tratarse de una empresa razonablemente sólida. Como sea, la comisión de Mark por el negocio fue de $3,000. A mí me tocaron $7. Cuando dieron las 12 estaba mareado y hambriento. De hecho, estaba mareado, hambriento y sudaba profusamente. Pero, sobre todo, estaba enganchado. El poderoso rugido zumbaba en mis entrañas, y resonaba en cada fibra de mi ser. Me había dado cuenta de que podía hacer ese trabajo. Podía hacerlo igual que Mark Hanna, probablemente mejor. Sabía que podía ser de lo más convincente. Para mi sorpresa, en lugar de bajar al vestíbulo, y gastar la mitad de mi ganancia en 2 hot dogs y una Coca-Cola, me encontré subiendo en el ascensor en compañía de Mark Hanna. Íbamos rumbo al restaurante de 5 estrellas llamado Top of the Sixes, ubicado en el último piso del edificio. Allí comían los mejores. Era el lugar donde los amos del universo se entonaban con martinis mientras se contaban sus hazañas de guerra unos a otros. En el momento mismo en que entramos en el restaurante, Luis, el maître, se precipitó sobre Mark. Le estrechó la mano con vehemencia mientras le decía qué maravilloso era verlo en esa gloriosa tarde de lunes. Mark le deslizó $50, ante lo cual estuve a punto de tragarme la lengua, y Luis nos condujo hasta una mesa de un ángulo desde donde se veía un fabuloso panorama del Upper West Side de Manhattan y el puente George Washington. Mark le sonrió a Luis y dijo, «Danos 2 martinis de Absolut, puros. Y trae otros 2 miró su Rolex de oro macizo, exactamente 7 minutos y medio. Después, sigue trayéndolos cada 5 minutos, hasta que uno de los 2 se desmaye». Luis asintió. «Por supuesto, señor Hanna. Excelente estrategia». Le sonreí a Mark y dije, en tono de disculpa, «Lo siento pero, no bebo». Me volví a Luis, «Tráeme una Coca-Cola». «Eso será suficiente». Luis y Mark se miraron con una expresión que hacía pensar que yo acababa de cometer un delito. Pero Mark solo dijo, «Es su primer día en Wall Street, dale tiempo». Luis me miró, frunció los labios y meneó la cabeza con aire grave. «Entiendo. No se preocupe. Pronto será usted todo un alcohólico». Mark asintió con la cabeza. «Bien dicho, Luis. Pero de todas maneras, tráele un martini, solo por si cambia de idea. En el peor de los casos, me lo bebo yo». «Excelente, señor Hanna. ¿Su amigo y usted comerán algo o solo beberán?». Me pregunté de qué mierda estaría hablando Luis. La suya era una pregunta ridícula, dado que era la hora del almuerzo. Pero, ante mi sorpresa, Mark le dijo a Luis que no, que él no comería nada, pero yo sí. Luis me entregó un menú y partió en busca de nuestras bebidas. Al cabo de un instante, supe por qué Mark no comería. Metió la mano en el bolsillo, sacó un frasquito de cocaína, le quitó la tapa e introdujo una diminuta cuchara. La sacó colmada de una centelleante pila del más poderoso de los supresores del apetito que haya creado la naturaleza. La aspiró por la fosa derecha antes de repetir el proceso, y hacer lo mismo por el lado izquierdo. Yo estaba aturdido. No podía creerlo. Estaba ahí, en ese restaurante. Con los amos del universo. Miré por el rabillo del ojo para ver si alguien lo había visto. Al parecer, ello no había ocurrido, y ahora me doy cuenta de que, de haber sido así, a nadie le hubiese importado una mierda. A fin de cuentas, estaban demasiado concentrados en alterar sus mentes con vodka, whisky, ginebra, bourbon y cualesquiera fuesen los fármacos peligrosos que sus exagerados salarios les permitían adquirir. «Toma», dijo Mark pasándome el frasquito. «De esto se trata Wall Street. De esto, y de las putas». «¿Putas?». Eso sí que me pareció raro. Digo, yo jamás había estado con una. Por otra parte, estaba enamorado de la chica con la que estaba a punto de casarme. Se llamaba Denise y era tan bella por dentro como por fuera. Mi deseo de serle infiel era menos que cero. Y en cuanto a la coca, bueno, sí, había hecho mis cosas en la universidad, pero hacía años que no probaba nada más fuerte que la marihuana. «No, gracias», le dije, con cierto embarazo. «No me sienta bien. Me enloquece. No me deja dormir ni comer y, comienzo a preocuparme por todo. Me sienta mal. Mal de verdad». «No hay problema», dijo, mientras aspiraba otra ración del frasco. «Pero te aseguro que la cocaína ayuda a soportar este trabajo». Meneó la cabeza y se encogió de hombros. «Esto de ser corredor de bolsa es una locura. Digo, no me interpretes mal, lo del dinero y todo eso está muy bien, pero no estás creando nada, no construyes nada. De modo que, al cabo de un tiempo se vuelve monótono». Hizo una pausa, como si procurara dar con las palabras justas. «Lo cierto es que no somos más que vendedores deshonestos. Ninguno de nosotros tiene ni la más remota idea de qué acciones se valorizarán. No hacemos más que arrojar dardos a una diana y, ya sabes, esperar que den en el blanco.
Ya te darás cuenta por ti mismo. Pasamos los siguientes minutos comparando antecedentes. Mark se había criado en Brooklyn, en Bay Ridge, que, hasta donde yo sabía, era un barrio conflictivo. Hagas lo que hagas, bromeó, ni se te ocurra salir con una chica de Bay Ridge. Todas están locas. Tras administrarse otra dosis del frasquito, prosiguió. La última vez que salí con una me apuñaló con un lápiz mientras dormía. ¿Te das cuenta? En ese preciso instante, un camarero enfundado en un smoking depositó nuestros tragos sobre la mesa. Mark alzó su martini de $20, yo, mi Coca-Cola de 8. Mark dijo, brindo porque el Dow Jones llegue a 5.000. Entrechocamos nuestras copas. Y brindo por tu carrera en Wall Street, añadió. Que ganes una puta fortuna y que, tras hacerlo, aún te quede un mínimo trocito de alma. Sonreímos y volvimos a chocar nuestras copas. Si, en ese momento, alguien me hubiese dicho que en pocos años yo sería el propietario de ese restaurante, y que Mark Hanna, además de la mitad de todos los corredores de bolsa de L.F. Rothschild, trabajaría para mí, le habría dicho que estaba loco. Y si me hubiera dicho que yo aspiraría rayas de cocaína en la barra de ese local mientras una docena de putas finas me contemplaban, admiradas, le habría dicho que había perdido la razón. Pero eso solo sería el principio. En ese preciso instante, lejos de allí, ocurrían cosas que no tenían nada que ver conmigo. Para empezar, algo llamado seguro de cartera, que era una herramienta para proteger inversiones, terminaría por poner fin a este frenético ciclo ascendente, y haría que el Dow Jones perdiera 508 puntos en un solo día. A partir de entonces, se desencadenaría una secuencia de sucesos casi inimaginable. Wall Street dejaría de funcionar durante un tiempo, y la firma de inversiones financieras L.F. Rothschild se vería obligada a cerrar sus puertas. Y la locura reinaría. Lo que presento a continuación es una reconstrucción satírica, de esa locura, que resultó ser uno de los periodos más desquiciados de Wall Street. Y lo cuento con la misma voz que resonaba en mi cabeza por entonces. Una voz cínica, mendaz, egoísta y, a menudo, despreciable. Una voz que me permitía racionalizar todo lo que se interpusiera entre yo mismo y una vida de desenfrenado hedonismo. Una voz que me ayudó a corromper, y manipular a otros y llevar el desmadre, y la locura a toda una generación de jóvenes estadounidenses. Me crié en una familia de clase media de Bayside, Queens, donde palabras como nigger, speak, wop, y chink eran consideradas las peores palabrotas, que no debían ser pronunciadas jamás. En el hogar de mis padres, toda demostración de prejuicios era recibida con la mayor severidad. Esas cosas se consideraban propias de seres inferiores, seres carentes de raciocinio. Siempre compartí esa actitud, cuando niño, de adolescente, incluso en plena locura. Pero esas feas palabras comenzaron a brotar de mi boca con notable facilidad a medida que la locura arraigaba. Claro que eso también lo racionalizaba. Me decía que estaba en Wall Street, y que en Wall Street no había lugar para delicadezas ni para remilgos sociales. ¿Y por qué te cuento esto? Porque quiero que sepas quién soy y, aún más importante, quién no soy. Y lo narro porque ahora tengo 2 hijos y algún día deberé explicarles muchas cosas. Tendré que explicarles cómo su adorado padre, que los lleva al fútbol y va a las reuniones del colegio, y se queda en casa los viernes por la noche y les hace ensalada César, fue alguna vez una persona despreciable. Y porque tengo la sincera esperanza de que el relato de mi vida sirva de advertencia para ricos y pobres por igual, para todos los que viven con una cuchara en la nariz y pastillas en el estómago, o para cualquiera que esté pensando en utilizar los dones que Dios le dio para malgastarlos, para quienes decidan seguir el mal camino y vivir una vida de hedonismo desenfrenado. Y para todos los que crean que ser llamado el lobo de Wall Street tiene algo de romántico. Capítulo 1. Lobo con piel de cordero. 6 años más tarde la locura no tardó en arraigar y, en el verano del 93, me embargaba la curiosa sensación de que era el protagonista de un reality show, antes de que estos se pusieran de moda. Mi programa se debería haber llamado Vidas de los ricos desequilibrados, y cada día parecía más desequilibrado que el anterior. Yo había fundado una firma de corredores de bolsa llamada Stratton Oakmont, que, en ese momento, era una de las más grandes, y la más audaz de todas las que existieron en la historia de Wall Street. En Wall Street se decía que yo padecía de una decidida voluntad de muerte, y que indudablemente estaría en la tumba antes de los 30 años. Pero claro que eso no era así, pues acababa de cumplir 31 y aún estaba vivito y coleando. En ese momento en particular, un miércoles de madrugada, a mediados de diciembre, iba sentado ante los controles de mi helicóptero bimotor Bell Jet. Había partido del helipuerto de la calle 30, en el centro de Manhattan, y me dirigía a mi finca de Old Brookville, en Long Island. Por mi sistema circulatorio corrían suficientes drogas como para sedar a toda la población de Guatemala. Eran algo más de las 3 de la madrugada, y volábamos a 120 nudos por hora, en algún lugar por encima de la bahía Little Neck de Long Island. Recuerdo haber pensado que era notable que pudiera volar en línea recta, dado que veía doble. De pronto, me sentí mareado. Repentinamente, el helicóptero comenzó a caer en picado, y vi que las negras aguas de la bahía se precipitaban hacia mí.
Se produjo una terrible vibración en el rotor principal, y oí la voz aterrada de mi copiloto en los auriculares. Gritaba, frenético, por Dios, jefe. Suba. Suba. Nos vamos a estrellar. Oh, mierda. Nos enderezamos. Mi leal y fiable copiloto, el capitán Mark Elliot, vestido de blanco, iba sentado frente a sus propios controles. Tenía órdenes estrictas de no tocarlos, a no ser que yo me desmayara o que estuviésemos en inminente peligro de estrellarnos. Ahora pilotaba él, lo cual posiblemente fuese lo mejor. Mark era uno de esos capitanes de mandíbula cuadrada que te hacen sentir confianza con solo mirarlos. No era solo que su mandíbula fuese cuadrada. Todo su cuerpo parecía hecho de partes cuadradas soldadas entre sí. Hasta su bigote negro era un perfecto rectángulo que, emplazado sobre su firme labio superior, hacía pensar en un cepillo industrial. Habíamos despegado de Manhattan hacía unos 10 minutos, tras una larga velada de martes que se había prolongado incontrolablemente. Sin embargo, la noche había comenzado con relativa inocencia, en un restaurante de moda llamado Canastles, en Park Avenue, donde cené con mis jóvenes corredores de bolsa. Pero de algún modo habíamos terminado en la suite presidencial del Elmsley Palace, donde una puta muy cara, llamada Venice, de labios hinchados como por una picadura de abeja, y generosas caderas había usado una vela para ayudarme a lograr una erección, lo que resultó ser un esfuerzo vano. Y era por eso que ahora llegaba tarde, con un retraso de 5 horas y media, para ser preciso, lo que significaba que estaba en apuros con mi leal y amante segunda esposa, Nadine, la que, comprensiblemente, aspiraba a convertirme en un hombre golpeado. Puede que hayas visto a Nadine por la tele, es la rubia sexy que trataba de venderte cerveza Miller Lite durante fútbol del viernes por la noche, la que iba andando por un parque con un frisbee y un perro. No decía demasiado en el anuncio, pero a nadie parecía importarle. Lo importante eran sus piernas. Y su culo, que era más redondo que el de una puertorriqueña y lo suficientemente firme como para que, si se dejaba caer una moneda sobre él, rebotara. De cualquier modo, yo no tardaría en experimentar su justa ira. Respiré hondo y traté de sentarme derecho. Ya me sentía bastante bien, de modo que tomé el mando, indicándole con un gesto al capitán Bob Esponja que estaba listo para seguir pilotando. Lo vi un poco nervioso, de modo que, dedicándole una cálida sonrisa de camaradería, pronuncié algunas palabras de aliento en mi micrófono activado por voz. Te faaré extra por el delirgo, amío, afirmé. Lo que trataba de decir era, te pagaré extra por el peligro, amigo. Ah, sí, muy bien, replicó el capitán Mark, cediéndome el control. En el supuesto de que salgamos vivos, recuérdame que te lo reclame. Meneó su cuadrada cabeza con aire de resignado asombro antes de añadir, y no olvides cerrar el ojo izquierdo cuando emprendas el descenso. Ayuda con lo de ver doble. Mi capitán cuadrado era superinteligente y profesional. De hecho, también él era bastante aficionado a la parranda. Y no solo era el único piloto con licencia que iba en la cabina, sino que además era el capitán de mi yate de 50 metros de eslora, el Nadine, así llamado en honor a mi esposa. Le respondí alzando el pulgar con entusiasmo. Mirando por la ventana de la cabina, procuré entender dónde estábamos. Por delante de mí distinguía las columnas de humo rojas y blancas que se elevaban desde Roslin, un barrio de judíos adinerados. El humo era un indicador visual de que estaba por entrar en la Costa Dorada de Long Island, donde está Old Brookville. La Costa Dorada es un lugar maravilloso para vivir, en particular si te gustan los WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, es decir, blancos, anglosajones y protestantes, de sangre azul y los caballos demasiado caros. En lo personal detesto a ambos, pero, por algún motivo, había terminado por poseer un lote de caballos demasiado caros, y hacerme amigo de un grupo de blancos, anglosajones y protestantes de sangre azul, los cuales, suponía yo, me consideraban un joven fenómeno circense judío. Miré el altímetro. Estábamos a 100 metros y descendíamos en espiral. Sacudí la cabeza como hacen los boxeadores al entrar en el cuadrilátero, y comencé a bajar en un ángulo de 30 grados, pasando por encima de los ondulados prados del Brookville Country Club. Enderecé el aparato para volar sobre las lozanas copas de los árboles que bordeaban ambos lados de la calle Hemans. Me disponía a aterrizar en el campo de prácticas de golf que se extendía al final de mi propiedad. Con los pedales, hice que el helicóptero se estabilizara a unos 6 metros de altura antes de intentar aterrizar. Un ligero ajuste con el pie izquierdo, otro con el derecho, disminuir un poco la potencia, un ligero toque a la barra y, de pronto, el helicóptero tocó tierra, solo para comenzar a ascender de inmediato. Oh, mierda, musité al ver que subíamos. Aterrado, cerré el paso de gasolina y el helicóptero comenzó a caer como una piedra. Y entonces ¡bam! El helicóptero tocó tierra con una gigantesca sacudida. Meneé la cabeza, atónito. ¡Qué placer increíble! No había sido un aterrizaje perfecto, pero, ¿a quién le importaba? Me volví a mi bienamado capitán y farfullé, orgulloso, ¿qué tal, amío, soy bueno o soy bueno? El capitán Mark ladeó su cuadrada cabeza y alzó mucho sus cejas rectangulares, como si dijera, ¿estás loco? Pero finalmente asintió con la cabeza, y una leve sonrisa afloró a sus labios.
Sí, eres bueno, amigo, debo admitirlo. ¿Mantuviste cerrado el ojo izquierdo? Asentí. Funcionó muy bien, murmuré. Es el mejor. Muy bien. Me alegra que pienses que soy el mejor. Lanzó una breve risita. Tengo que marcharme antes de que nos metamos en problemas. ¿Quieres que llame a seguridad para que venga a buscarte? No. Estoy bien, amigo. Con esas palabras, me quité el cinturón de seguridad, saludé al capitán Mark con una burlesca venia, abrí la portezuela y descendí. Volviéndome, cerré la portezuela. Golpeé 2 veces la ventanilla, para llamar la atención del capitán sobre el hecho de que tenía la suficiente responsabilidad como para haber cerrado la puerta. Que un hombre en mi estado fuese capaz de una acción de tanta sobriedad me producía una sensación de profunda satisfacción. Luego, me volví otra vez, dirigiendo mis pasos a la casa principal, al ojo mismo del huracán Nadine. La noche era hermosa. Incontables estrellas titilaban en el cielo. Hacía demasiado calor para tratarse de diciembre. No soplaba ni una pizca de viento, lo que le daba al aire ese olor a tierra y a madera que hace pensar en la infancia. Evocaba noches de verano y campamentos. Pensé en mi hermano mayor, Robert, de quien me había distanciado recientemente. Su esposa amenazó con ponerle una demanda a una de mis empresas por acoso sexual. De modo que fui a cenar con él, bebí demasiado y le dije que su mujer era una imbécil. A pesar de todo, los recuerdos que acudían ahora eran felices, pertenecían a una época mucho más sencilla. Unos 200 metros me separaban de la casa principal. Respiré hondo y saboreé el aroma de mi propiedad. ¡Qué olor delicioso! Todo ese césped bermuda. La fragancia de los pinos. El susurro acariciador del viento. El incesante canto de los grillos. La misteriosa llamada de los búhos. El murmullo del agua de ese ridículo estanque, con su sistema de cascadas. Le había comprado la propiedad al presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Dick Grasso, quien tenía un notable parecido con Frank Perdue, el vendedor de pollos. Yo había gastado algunos millones en varias mejoras. La mayor parte la había empleado en el ridículo estanque, y el resto lo había dedicado a un sistema de seguridad y caseta para guardias de última generación. La caseta estaba ocupada, 24 horas al día, por 2 vigilantes armados. Los dos se llamaban Rocco. En el interior de la caseta se alineaban monitores que recibían imágenes de las 22 cámaras de seguridad emplazadas en distintos puntos de la propiedad. Cada cámara estaba conectada a un detector de movimiento y un foco, creando así una impenetrable muralla de seguridad. Sentí un tremendo golpe de viento y alcé la vista. El helicóptero había partido y se perdía en la noche. Di unos pasos cortos hacia atrás, luego hice más amplias las zancadas y entonces, ¡oh, mierda! Problemas. Estaba a punto de caerme. Me volví y di 2 grandes pasos hacia adelante, extendiendo los brazos como alas. Como un patinador sobre hielo que pierde el equilibrio, me tambaleé hacia uno y otro lado, procurando encontrar mi centro de gravedad. Y entonces, de pronto, una luz cegadora. ¿Qué demonios? Me llevé la mano a los ojos para protegerlos del lacerante dolor que me producía la luz. Había tropezado con uno de los detectores de movimiento, y era víctima de mi propio sistema de seguridad. El dolor era insoportable. Tantas drogas me habían dilatado las pupilas, que tenían el tamaño de platos. Entonces, llegó el oprobio final, mis finos zapatos de cocodrilo tropezaron con algo y caí de espaldas. Al cabo de unos segundos, la luz se apagó. Estiré lentamente un brazo y tanteé el suelo. Palpé la suave hierba con la palma de la mano. Qué magnífico lugar que había escogido para caer. Yo era un experto en caer sin hacerme daño. El secreto era dejarse ir, como lo hacen los dobles de Hollywood. Aún mejor, mi droga favorita, verbigracia, los Quaaludes, tenía el maravilloso efecto de convertir mi cuerpo en caucho, lo que servía de protección adicional. Rechacé la idea de que, para empezar, lo que me había hecho caer eran los Quaaludes. Al fin y al cabo, usarlos tenía tantas ventajas que me consideraba afortunado por tener esa adicción. ¿Cuántas drogas hay que te hagan sentir así de bien, y no produzcan resaca a la mañana siguiente? Y un hombre en mi posición, que acarreaba tan graves responsabilidades sobre sus espaldas, mal podía permitirse sufrir de resaca, ¿verdad? Y mi esposa, bueno, sí, se había ganado el derecho a hacerme una escena, pero, ¿realmente tenía tanto motivo de enfado? Cuando se casó conmigo sabía en qué se metía, ¿o no? Había sido mi amante, por Dios. Eso lo decía todo. ¿Y qué cosa tan mala había hecho yo esa noche? Nada demasiado terrible, al menos nada que ella pudiera probar. Mi mente retorcida seguía dando vueltas, racionalizando, justificando, negando, volviendo a racionalizar hasta que logré reunir una buena cantidad de ofendida autojustificación. Sí, pensé, entre los hombres ricos y sus esposas ocurren cosas que ya pasaban en la época de las cavernas o, al menos, la de los Vanderbilt y los Astor. Hay ciertas libertades, por así decirlo, a las que los hombres poderosos tienen derecho, que los hombres poderosos se han ganado. Claro que estas no eran cosas que yo pudiera decirle a Nadine en esos términos.
Era dada a la violencia física y más robusta que yo, o al menos, estábamos en igualdad de condiciones, lo que era otro motivo de resentimiento. Oí el zumbido eléctrico de un carrito de golf. Debía de ser Rocco noche o Rocco día, dependiendo de a qué hora cambiaban de turno. Como fuera, uno u otro Rocco venía a buscarme. Era asombroso cómo siempre me salían bien las cosas. Cuando me caía, siempre había alguien que me levantaba; cuando me atrapaban conduciendo bajo la influencia de las drogas, siempre había algún juez corrupto o agente de policía dispuesto a arreglarlo. Y cuando me desmayaba durante la cena, y estaba a punto de ahogarme en la soup du jour, mi esposa, o alguna puta bien dispuesta, siempre estaban ahí para hacerme la respiración boca a boca. Era como si fuese a prueba de balas o algo así. ¿Cuántas veces había engañado a la muerte? Imposible decirlo. Pero, ¿de veras quería morir? ¿Sería que la culpa y los remordimientos me acosaban al punto de que me quería quitar la vida? Quiero decir que, ahora que lo pensaba, era asombroso. Tras arriesgar mi vida 1000 veces, no había sufrido ni un rasguño. Había conducido borracho, volado drogado, caminado por la cornisa de un edificio, buceado sin recordar que lo había hecho, perdido millones de dólares en los casinos del mundo, y aún parecía como si no tuviera más de 21 años. Tenía muchos apodos: Gordon Gekko, Don Corleone, Kaiser Soze, hasta me llamaban el Rey. Pero mi preferido era el lobo de Wall Street. Me sentaba a la perfección. Yo era un perfecto lobo con piel de cordero. Parecía un niño, actuaba como tal, pero no era un niño. Tenía 31 años, e iba camino de cumplir 60, porque, como un perro, envejecía 7 años por año. Pero era rico y poderoso y tenía una hermosa mujer, y una bebé de 4 meses que era la perfección encarnada. Como dicen, todo andaba bien y todo parecía funcionar. De alguna manera, no sabía exactamente cómo, no tardaría en encontrarme bajo una colcha de seda de $12.000, durmiendo en mi principesco dormitorio revestido de suficiente seda china como para hacer paracaídas para todo un escuadrón. Y mi esposa, bueno, me perdonaría. Al fin y al cabo, siempre lo había hecho. Y con ese pensamiento, me desmayé. Si te gustó el libro, haz clic en me gusta, y suscríbete al canal para no perderte las nuevas publicaciones.